Aquí en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer al diputado local Enrique Velázquez del partido Hagamos, y le agradecemos que nos tome esta llamada porque, bueno, es uno de los legisladores que más ha estado insistiendo sobre el respeto a los derechos de las minorías, de las diferencias de distinto signo, no solo en esta, sino en la anterior legislatura, y en este momento hay un debate sobre los derechos de las infancias y de las juventudes trans. Enrique Velázquez, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va? Muy bien. Igualmente, diputado Enrique Velázquez, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Me declaro mi ignorancia, mi poca información y conocimiento al respecto, y me gustaría que más bien nos expusieras desde lo básico qué son las infancias trans, qué está legislando la Suprema Corte y qué es lo que está detenido en el Congreso del Estado. Mira, Rubén, el tema es un tema tan sencillo. Más bien, yo creo que se ha explicado mal. Hemos cometido algunos errores, no nomás nosotros, ¿no? Desde cómo se ha transmitido la información acerca de cuál es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo decirte que hace unos 4 o 5 años, unos 6 años, 6 años presentamos ya. la iniciativa de identidad de género. Así es. Con el cambio de nombre de las personas en su acta de nacimiento y en sus... Y cuando nosotros aprobamos esa iniciativa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ellos en ese momento dijeron que tenía, que discriminaba, ¿no? Porque no consideraba las infancias trans. Y entonces es cuando le ordenan, después de una resolución, le ordenan al Congreso del Estado que tiene que legislar en torno a esto, para poder reconocer a una persona menor de edad que, acompañado de sus padres, pueda tramitar su cambio de nombre, ¿no? Que sea alguien que no se identifica como Daniel, así como Daniela, si va acompañado por sus padres y por el Estado, o sea, padres, tutores, y por quien se encargue de niños, niñas y adolescentes, ahí podría hacerse el trámite. Uh-huh. ¿Cuál es el problema aquí, amigo? Que el asunto ha podido explicar la diferencia entre género y sexo. O sea, todo el mundo piensa que es en infancias trans, en automático es un tema que tiene que ver. No todo el mundo piensa, más bien grupos perversos muy conservadores que han hecho pensar a las personas que a partir de que se habla de infancias trans tiene que ver básicamente con el tema de mutilaciones y de tratamientos hormonales. Exactamente. Cuando realmente lo que ha sido perverso y por parte de la derecha, y lo que ocurrió aquí en Jalisco incluso, tiene que ver con las terapias de conversión, que ahí ellos que tenían que curar la homosexualidad, que se curaban, y que entonces haya tratamientos de hormonas, y también generaban el tema de pues prácticamente torturas, ¿no? Para los jóvenes que tienen que hacerse hombrecitos y se iban a curar de la homosexualidad. Esto ocurrió por allá de los años 2006 a 2012, y eso era lo que pasaba. A partir de eso se prohíben las terapias de conversión, y hoy se da la posibilidad de identificar a una persona que es adolescente y solicite, acompañar a sus padres, un cambio de identidad en su nombre, en su acta, entonces le permite. Eso es importante. Solo aclarar, Enrique, perdón. No es que se trate de un permiso para transitar o hacer una transición en el lado sexual, como comenta, solo es de identidad, porque me parece que el mensaje que han estado enviando los opositores es esa confusión, ¿no? Así es, Jesús, fíjate, me gusta saludarte. Precisamente por eso yo he querido entrar al tema para poder aclarar este tipo de cosas, ¿no? De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de la prohibición de tratamientos hormonales, operaciones. Además, no lo hacen, ¿no? Porque tiene que ser mayor de edad la persona para que pueda tener una transformación. Pero la palabra trans, en automático piensan, o ellos piensan, y ellos dicen, y ellos gritan, a los 4 años que les va a pasar algo a los niños, cuando en realidad lo que se trata es de respetar. Claro. Cómo ellos se sienten mejor, que les digan, ¿no? Cómo ellos se identifican como niño o niña. Y como digo otra vez, no hay que confundir
sexo con género, es cambio de género. Alguien que nace niño, o que se siente niña, puede poner en su nacimiento que niña. Y claro que debe haber una anotación en el acta de nacimiento para saber cuál fue su primer nombre, pues, de nacimiento. Claro. Las palabras transgénero o transexual ayudarían a clarificar esta discusión o no necesariamente, Enrique. Sí, sí, claro. Pero para poder identificarlo, transgénero, una persona que nace hombre y Se se identifica siente mujer. mujer y se viste como mujer, se pinta como mujer, O incluso no puede, mujer, ¿no? o al revés. O no, O, me refiero binaria, es decir, otro tipo de sin género, sí, identificación sin se género. pone como ejemplo. Ujú. Es transformarte, sí. Ahora, Y, y, este, entonces, y transexual ya es una persona que sí tiene una intervención quirúrgica para cambiarse el sexo. y aquí, digamos, todo el debate, o digamos la propaganda de la derecha, incluido la del cardenal Francisco Robles Ortega, es que lo que tratan de enfocar de que los niños o los adolescentes no tienen la capacidad para decidir cambiar de sexualidad, ¿no? De sexo. Y mira, yo difiero, pues, pero pues, te voy a decir, la sexualidad se descubre, ¿no? Y mi caso pasado, incluso debo decirte algo, ¿cómo sería? Este tema ya se da desde hace por lo menos 3 años, Jalisco, Sí, por un decreto que hizo Enrique Alfaro. Y tenemos casos así en El Salto, en Juanacatlán, en Tlajomulco y en muchos municipios del estado, porque a partir de ese decreto la gente podía pedirlo. Y tenía que ver con las infancias trans, pues, con así el es. cambio de género en personas que no son mayores de edad. Y ya existen. Esto que ya Ahora con el existe, tema, sí, perdón, adelante. ahora con el tema de la Corte, ¿qué nos dice la Corte? No me importa tu decreto. Lo que me importa es que quede en la ley, porque el reconocimiento de derechos no se da hasta que esté en la ley. Y a esto voy, esta es la siguiente pregunta. Digamos, esta iniciativa que ocurre aquí en Jalisco, que tú ya recordabas que se había impulsado también desde la oposición y fue reconocida por el entonces gobernador Enrique Alfaro, fue un avance, digamos, estatal para el reconocimiento de derechos. ¿Por qué es importante reconocer estos derechos y por qué es peligroso no reconocérselos como quieren estos sectores pues en contra de derechos, ¿no? De Mira, conservadores? te lo digo en una forma cruda. ¿Sabes cuál es el promedio de edad de una persona trans? Sí. 35 años. Ujú. ¿Por qué? Porque desde que empiezan a identificarse como ellos se perciben y empiezan a cambiar su apariencia, tienen una voz distinta, lo que es, eh, son discriminados primero en su casa, y luego en la escuela, En su y entorno. luego en la calle, y luego cuando se transforman nadie les da trabajo, porque incluso sus fotos, sus cosas, no, su nombre no corresponde con la foto que presentan en un lugar donde se presentan a trabajar. Y, y los 35 años de promedio tiene que ver mucho con suicidios. ¿Por qué? Porque no son aceptados, porque son maltratados, son perseguidos, son golpeados. Y una forma Asesinados también. de acabar con este tipo de persecuciones y la homofobia y la transfobia que hay tanto en Jalisco, que eso sí se puede curar. Esa sí, la homofobia y la transfobia se puede curar y hay tratamientos psicológicos, psiquiátricos y se puede curar. Claro. Pero luego no es una enfermedad que se haya identificado y hay que acompañar a esas personas para que puedan gozar de sus derechos y no sean personas perseguidas, discriminadas y que estén condenados a morir muy jóvenes Claro. porque la gente no los acepta. ¿Por qué es importante que se reconozcan los derechos de estas minorías, de esta diversidad sexual, Enrique Así, Velázquez? por eso, Ujú. para que puedan convivir en igualdad de condiciones, con los mismos derechos que todas las personas, porque hay quien cree en este estado que hay personas que pueden tener más derechos que otras. Claro. Y eso a mí me parece que no estamos hablando de igualdad. Y hay gente que yo no estoy de acuerdo. Y tú tienes por qué estar de acuerdo. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que pasa en otras familias. Ujú. Yo se los digo muy sencillo. Si uno de mis hijos me hubiera dicho, yo no quiero que me digan así, quiero que me digan así, y así lo quiero decir, yo hubiera ido a atenderme, si no lo entiendo, a poder tener una terapia para que me digan qué debo de hacer para que mi hijo sea feliz, Ujú. para identificarlo, para ver qué tiene que platicar con él, cómo tiene que convivir. Claro. En mi caso, pero como no, a mí no me pasó, quien lo haga, ojalá lo hagan en las condiciones más adecuadas
Me refiero a que sea un trámite ágil, fácil, sin discriminación, sin persecución, que tenga la posibilidad de que esa persona se sienta segura en una sociedad que hasta ahorita no lo son. Enrique, otra duda también con respecto a las declaraciones del cardenal Robles Ortega el día de ayer. Creo que hay dos cosas que ya estás desmoronando. Ya nos explicaste que son infancias transgénero, no transexual. Otra cuestión es que él dice que es una aberración, dijo el cardenal ayer, que se tomen estas decisiones, es decir, del cambio, al margen del derecho y la obligación que tienen los padres de velar por sus hijos. Es decir, o sea, dan esta idea de que los menores de edad lo hacen por sí mismos. No, te explicaste, tiene que ser un acompañamiento con los padres, ¿no? Así es. Si lo engañaron al cardenal, le pasaron la ficha mal, como hacen Exacto. muchas veces, ¿no? Finalmente... Mira, nosotros hemos avanzado porque hemos tratado de combatir la ignorancia. Todos somos ignorantes de algo. Eso pasaba con matrimonio igualitario, que pensaban que los íbamos a obligar a todo el mundo que tuviera un matrimonio de personas de su mismo sexo. Pues no. En el tema del aborto, si no tiene abortar, que no aborte. Y ojalá, y muchas personas convenciéramos para que no hubiera eso, pero mucho menos clandestino, ¿no? Claro. Y ahora en este tema es acompañado de su papá, o de su mamá, o de su tutor, o del Estado, y que debe de ser bien atendido y definido para que el tema lo pueda hacer, y es únicamente su cambio de nombre, no tiene que ver con nada más. Así es. Y cuando una persona tenga 14 años lo cambia, pero a los 19 lo quiere cambiar, lo puede hacer. Enrique, finalmente, porque ya nos tenemos que ir a una pausa brevemente, si me puede responder, ¿en qué situación se encuentra en el Congreso? ¿La Corte ya de una fecha? ¿Perdón? Hoy aprobamos el dictamen en la comisión. ¿Pero cuándo tienen fecha límite para la mayoría votar? No, ya eso ya se venció. Entonces ya están en desacato. Ahorita el Congreso está en desacato y hoy aprobamos el dictamen en la Comisión de Igualdad. Bueno, aprobamos, digo, porque yo estuve ahí, pero no voté en esa comisión. Hoy se aprobó por parte de los diputados de esa comisión. Y yo espero que tengamos el miércoles o jueves y ya cada quien diga lo que tenga que decir, ¿no? Y a votarlo. Perfecto. Hay que recordar que esto ya se votó en contra una vez, ¿eh? Sí, bien. Bueno. Muchas gracias, Enrique Velázquez, por atender la llamada. Al contrario, siempre un gusto saludarlos. Igualmente. Gracias. Enrique Velázquez, diputado del partido Hagamos. Solo la diferencia, como aquí estamos tratando de avanzar en Estados Unidos, lamentablemente hay un retroceso en este tema. Hay que recordar el decreto de Donald Trump de solo allá reconocen a hombre o mujer. Acá por lo menos pues está tratando de avanzar en este reconocimiento. Vamos a la pausa y regresamos con Carlos Ramírez. Hablaremos del escenario internacional, justamente relaciones o repercusiones de la política de Donald Trump en la política internacional.